El capitán Cole deslizó el pulgar por el receptor negro mate de su fusil de asalto. El frío metal era un consuelo contra el calor nervioso de su palma. No necesitaba comprobar el funcionamiento del arma. La había desmontado y vuelto a montar 6 veces en las últimas 24 horas. Aún así, el ritual le proporcionaba una estabilidad necesaria. A su alrededor, otros 5 especialistas estaban sentados y sujetos con arneses en la cabina del helicóptero de carga pesada, con los rostros oscurecidos por la mínima iluminación interna. Eran lo mejor que la estructura de mando central unificado podía ofrecer. Expertos en penetración profunda y ocultación absoluta. Estaban entrenados para disolverse en cualquier entorno, pero este entorno ya los disolvía a ellos. El aire en el transporte era denso, una mezcla metálica de gases de escape del motor, fluido hidráulico y el cuero viejo y desgastado de los chalecos blindados que llevaban. Cole echó un vistazo al altímetro, 2000 pies y descendiendo rápidamente. Abajo se extendía el extenso tapiz esmeralda del Parque Nacional, un área lo suficientemente grande como para ocultar una pequeña nación, y ahora lo suficientemente grande como para consumir toda razón. Operación Rastro Salvaje. ¿Su objetivo? El epicentro de un anómalo silencio de radio. No se trataba de estática ni de interferencias, sino de un vacío, una ausencia total de señal medible, que se extendía en un círculo cada vez más amplio. El mando de campo afirmó que se trataba de una misión de reconocimiento, nada más. Una recuperación de datos, un estudio de un fallo de infraestructura. Pero Cole sabía, en lo más profundo de sus entrañas, que no enviaban a 6 operadores con tanto armamento pesado simplemente para leer un estudio geológico. 30 segundos para la zona de descenso. La voz del piloto crepitó a través de las comunicaciones del casco, sonando extrañamente débil contra el zumbido de las aspas. Cole miró al técnico biólogo, un hombre enjuto y de aspecto afilado al que llamaban técnico. El técnico comprobaba los sellos de sus sensores ambientales especializados, con el ceño fruncido por la concentración. El técnico estaba allí para analizar el cómo. Cole estaba allí para asegurarse de que sobreviviera el tiempo suficiente para hacerlo. Las comunicaciones fallaron exactamente a 2000 pies. No fue un desvanecimiento, fue un corte brusco, físico, como cortar un cable. Un instante, Cole oía el siseo estático de la comunicación externa. Al siguiente, el sonido simplemente había desaparecido, reemplazado por el rugido mecánico de su propio descenso. El efecto fue inmediato e inquietante, como ser sellado dentro de una caja de plomo. «Comprobación de acústica interna», ordenó Cole con la voz tensa. «Despejado», confirmó el operador de radio al instante. «El relé externo está muerto. Corte en seco». Anticipábamos esto. Ciñanse a los parámetros de la misión. Sin desviaciones, les recordó Cole, aunque la advertencia sonó hueca incluso para sus propios oídos. El aislamiento ya era más pesado que el peso de sus mochilas. El helicóptero se encabritó, ralentizando su descenso sobre la zona de descenso designada, un pequeño claro rocoso rodeado de imponentes pinos. Cole esperó a que la luz indicadora roja cambiara a verde. Cuando lo hizo, la rampa bajó y el mundo exterior irrumpió, crudo y húmedo. Se desplegaron rápidamente, descendiendo en rappel, 90 pies hasta el suelo. Cole aterrizó sobre el colchón húmedo y elástico de agujas de pino y humus en descomposición, barriendo al instante el perímetro con su fusil. El olor del bosque era intenso, abrumadoramente rico en hongos, y una descomposición oscura y dulce. Entonces, el silencio lo golpeó. No era el silencio reconfortante y natural de los bosques profundos, donde el aire zumba con insectos y el susurro de la vida oculta. Esto era una ausencia. No había grillos, ni cantos de pájaros, ni el crujido de ramitas lejanas de ciervos ocultos. El silencio era denso, una opresión antinatural que amortiguaba el sonido de sus pesadas botas y el chasquido de su equipo.
Cole levantó un puño, señalando que se detuvieran. Formaron un perímetro cerrado de 30 pies. El técnico desplegó inmediatamente un escáner acústico portátil, estudiando la lectura. «¡Capitán!», susurró el técnico, el sonido extrañamente fuerte. «El nivel de ruido ambiental es de 4 decibelios. Eso es casi cero. Un bioma de bosque templado y sano no puede ser tan silencioso». El tirador, posicionado a 75 pies de distancia, hizo una seña con la mano. Contacto negativo, pero un cambio inquieto en su postura. Cole ajustó la empuñadura. Eran 6 expertos, fuertemente armados, protegidos por placas de compósite de última generación, operando en un terreno que estaban entrenados para dominar. Sin embargo, en aquel silencio asfixiante, se sentían profundamente vulnerables. Operador de radio, intenta de nuevo el enlace ascendente. Ráfaga de baja frecuencia, apuntada direccionalmente, máxima potencia. Dales 1 minuto para confirmar la recepción. El operador de radio comenzó la secuencia, el complejo equipo zumbando débilmente en el opresivo silencio. Pasaron 60 segundos. 90. Nada, capitán. El aire mismo nos aísla. Estamos solos. Cole asintió lentamente. La lógica interna de la situación exigía un nuevo cálculo. No solo estaban aislados, estaban seccionados. El sistema del que dependían, comunicación, apoyo, extracción, había desaparecido. El único sistema que quedaba era el que operaba dentro de este perímetro silencioso. Nos movemos hacia el nor-noroeste, siguiendo los marcadores originales del estudio. Mantengan un espaciamiento de 60 pies. Tirador, tú toma el terreno elevado a 50 yardas. Nos adentraremos lentamente en el perímetro de la anomalía. Dejaremos que el bosque nos muestre sus reglas. Mientras comenzaban su lenta y deliberada infiltración, Cole sintió el peso de los árboles circundantes. Eran pinos enormes y antiguos. Sus sombras ya se alargaban en el crepúsculo que se acercaba. Cada instinto perfeccionado a lo largo de 20 años de operaciones de campo le gritaba: «Algo observa». La sensación era generada por la perfecta y matemática imposibilidad del propio silencio. Era el sonido de un mecanismo bien engrasado, esperando a que la trampa saltara. Habían pisado un tablero donde el enemigo ya había definido todas las reglas del juego. Esta sensación era abrumadora. Comprobó su retaguardia. Nada más que sombras y el silencio opresivo. La misión había comenzado. El enemigo, fuera lo que fuese, ya había ganado el primer movimiento. El sol subía más alto, pero la bóveda de árboles seguía siendo tan espesa que el suelo del bosque permanecía en un crepúsculo perpetuo. El equipo se movía en una línea escalonada, confiando en las coordenadas del sistema de posicionamiento global, superpuestas en arcaicos mapas de guardabosques recuperados de archivos. Los viejos senderos dibujados a mano estaban casi completamente cubiertos de maleza, inútiles ahora, pero proporcionaban un camino conceptual hacia adelante. El técnico se movía ligeramente por delante del grupo principal. Su deber era analizar el entorno. No solo llevaba su fusil, sino también un pesado analizador espectral portátil y un juego de sondas geológicas especializadas. Había visto cosas extrañas en su carrera. Mutaciones biológicas, anomalías atmosféricas, pero nada que desafiara la física con una simplicidad tan elegante como esta zona muerta de radio. Se detuvieron en un tramo de terreno donde un pino enorme y antiguo había sido derribado. No había sido cerrado ni partido por un rayo. Surcos profundos y lisos recorrían la longitud del tronco, no irregulares como marcas de garras, sino presionados, como si un peso colosal hubiera apartado la madera suavemente. El técnico se arrodilló, examinando la corteza. «Capitán, mire la orientación de las fibras aquí. Esto no fue una rotura rápida. La energía cinética aplicada fue inmensa, pero aplicada con precisión. Fue movido, no destruido». Cole, estudiando el árbol con una intensidad desapegada, confirmó la observación. «¿Una máquina? ¿Un vehículo de orugas pesado?»
imposible dado el terreno. Y no hay firma de calor residual ni rastro metálico, replicó el técnico, pasando su escáner de mano sobre los surcos. Esto sugiere una agencia biológica capaz de controlar y enfocar una fuerza física monumental, suavemente. Siguieron adelante, manteniendo el ritmo agónicamente lento dictado por la densa maleza y la omnipresente sensación de ser observados. Entonces, encontraron la cabaña. Era una estructura pequeña y dilapidada, que una vez fue un puesto forestal. Tirado a 50 pies del porche, yacía la primera baja confirmada. Los restos eran los de un guardabosques, identificado por el uniforme deshilachado. El técnico se acercó al cuerpo, conteniendo la respiración, con un desapego profesional que se sobreponía a la nauseabunda realidad. La posición era la definición de la violencia antinatural, las extremidades dobladas apretadamente contra el torso, todo el esqueleto contorsionado y reorganizado, formando un nudo extraño y horripilante. Sin embargo, no había signos evidentes de trauma externo, ni heridas de bala, ni laceraciones profundas. «El tejido conectivo», murmuró el técnico ajustándose las gafas. «Ha sido sobrecargado, roto internamente, pero la piel está mayormente intacta. Este no fue un depredador que desgarró a su presa. Fue una fuerza que la comprimió. Recogió muestras de tejido y hueso, sus dedos trabajando con velocidad entrenada a pesar de la naturaleza repulsiva de la tarea. La estructura esquelética mostraba una compresión desproporcionada, inconsistente con cualquier gran depredador terrestre conocido. Hablaba de una aplicación de energía calculada y dirigida. Registró los datos en su sistema. «¿Qué clase de animal hace esto?», exigió Cole, con la voz baja, el cañón de su fusil sin apartarse nunca de la línea de árboles. «Estoy realizando un análisis del material genético, capitán, pero puedo decirle lo que no es», respondió el técnico. «No es un oso, ni un felino, ni un humano. El patrón de destrucción implica un método, una remodelación deliberada, no un ataque caótico». 50 yardas más allá, cerca de un terraplén fangoso que conducía a un arroyo perezoso, encontraron las huellas. El técnico se arrodilló de nuevo, iluminando la arcilla húmeda con su linterna. «No es una zarpa, no es una bota». La impresión era ancha, quizás de 8 pulgadas de ancho en la base, con 3 puntos de contacto distintos, y pesados que formaban un triángulo simétrico. La longitud del paso era enorme, casi 7 pies. Pero la profundidad de la impresión era sorprendentemente superficial para la masa implícita de la criatura. Esto indicaba una distribución de masa masiva. «Mire cómo se perturba la arcilla alrededor de los bordes», instruyó el técnico. «No está empujada hacia afuera, como en un paso normal. Está ligeramente tirada hacia adentro. Esta criatura se mueve distribuyendo ligeramente su peso a lo largo de esos 3 puntos primarios». La revelación tensó la tensión en la unidad. El enemigo no era una bestia de instinto. Su locomoción sugería un dominio de la física, un diseño que eludía las limitaciones habituales de la gravedad y la masa. «No se mueven sobre 2 o 4 patas, capitán», observó el operador de radio, su voz cargada de incredulidad. «Es más como un trípode, una base estable y poderosa». Cole se volvió hacia su escuadrón, mientras la cruda realidad se asentaba. Sus hombres estaban entrenados para el combate contra amenazas conocidas, insurgentes, fuerzas hostiles, incluso guerra asimétrica de alta tecnología. Estaban preparados para el sonido de la batalla, balas, explosiones, objetivos enemigos claros. Aquí, la amenaza era invisible, operando bajo un conjunto de reglas diferente. «Nada de fuegos abiertos», ordenó Cole, con la mirada dura. «En este aislamiento, cada bala disparada es una señal de bengala. Mantenemos el nivel de ruido al mínimo. Confiamos en el sigilo, la disciplina y la capacidad del técnico para entender contra qué estamos luchando. Estamos en lo profundo del hogar del enemigo. No anunciaremos nuestra presencia hasta que sea necesario». Se movieron de nuevo. El crujido rítmico de sus botas sobre las agujas de pino
ahora el sonido más fuerte y vulnerable en el mundo silencioso. El técnico analizó las huellas una última vez, midiendo la profundidad de los puntos de contacto. La fuerza ejercida era asombrosa, pero el suelo del bosque apenas estaba perturbado. La claridad que él apreciaba estaba presente, pero era la claridad de un sistema completamente ajeno. Esto no era caos, era ingeniería. Se enfrentaban a una estructura operativa coordinada. La noche cayó con una totalidad abrupta, la densa bóveda del bosque bloqueando incluso la débil luz de las estrellas. Cole ordenó al equipo que estableciera una base oculta cerca de una vieja y ruinosa torre de vigilancia de incendios. La torre, un entramado de acero oxidado que se elevaba 80 pies en el aire, ofrecía la única línea de visión potencial en la opresiva oscuridad. El perímetro fue asegurado con cables trampa y sensores de movimiento, configurados en modo pasivo. Confiaban en la observación térmica y acústica, tratando de perforar la oscuridad silenciosa. El operador de radio trabajaba dentro de un refugio temporal, hecho con lona impermeabilizada, intentando desesperadamente atravesar el campo anómalo con una señal. Su rostro estaba pálido, iluminado solo por el tenue resplandor verde de su visor. En sus auriculares, la distorsión del campo era manifiesta, estática interrumpida por breves y entrecortados segmentos de habla humana, ecos de alta frecuencia de sus propias voces, distorsionados y en bucle, reproducidos como una burla. «Capitán, el campo se está intensificando», informó el operador de radio, quitándose brevemente los auriculares para frotarse las sienes. «No es una interferencia pasiva, está estructurada, está dirigida». Cole estaba revisando la lista de guardia cuando el tirador, posicionado a 40 pies de altura en la torre, de repente no respondió a una comprobación de rutina. Cole repitió la llamada. Silencio. «Tirador, repórtese, ahora». Aún nada. El corazón de Cole martilleaba a un ritmo pesado contra sus costillas. El tirador era su operador más disciplinado. No se saltaría una comprobación. «Técnico, a la cabeza, otros dos, síganme. Operador de radio, quédese en la frecuencia. Si llamamos, responda al instante». Cole se movió hacia la base de la torre, agarrando su fusil con fuerza. Los demás lo siguieron, con movimientos bruscos y agachados. Encontraron la posición del tirador. Su fusil de asalto yacía sobre su bípode, perfectamente estable, apuntando a un vector norte. La luz montada en su casco todavía estaba encendida, iluminando un trozo de tierra vacía. El hombre mismo había desaparecido. Ninguna señal de lucha, ni sangre, solo ausencia. Cole alcanzó el visor térmico que el tirador había dejado enganchado a un soporte. Lo levantó lentamente, barriendo la densa línea del bosque. La firma de calor era enorme. De pie, a 75 yardas de distancia, perfectamente inmóvil. Había una silueta que desafiaba el orden natural. Medía casi 10 pies de altura. Era demasiado ancha, demasiado densa, su estructura llenando la pantalla. Y estaba fría. El tamaño de la criatura era imponente. «Técnico, confirme», susurró Cole en sus comunicaciones. El técnico levantó su propia unidad térmica de mano, confirmando la imagen. «Es enorme, capitán, y mire la lectura de la temperatura central. Apenas está por encima de la temperatura ambiente del aire. No está respirando. Su metabolismo es casi cero». La criatura permanecía como un centinela, de cara a la torre. No se movía, simplemente miraba. El silencio a su alrededor se hizo aún más profundo, pesado de expectación. Cole sintió que el frío pavor se retorcía en sus entrañas, reemplazando la cautela profesional por una supervivencia táctica pura y dura. Esa criatura no solo observaba, analizaba la estabilidad de su posición. «Extracción inmediata. Estamos comprometiendo la integridad de la posición», espetó Cole. «Dejen todo el equipo innecesario. Muévanse rápido. Muévanse agachados. Colapsamos el perímetro en 3 minutos. ¡Vamos!». Se apresuraron. El rápido descenso estuvo lleno de peligros.
Abandonaron mochilas pesadas, cinturones de munición extra, cualquier cosa que ralentizara su ritmo. Se alejaron de la torre, dirigiéndose al sur hacia un estrecho barranco. Cole echó una mirada hacia atrás. La silueta se había desplazado. Dio un paso masivo e inquietantemente suave hacia la estructura de acero. «Se está moviendo», informó Cole. «Más rápido». Cubrieron terreno rápidamente, el suelo del bosque pasando a toda velocidad junto a ellos. La mente de Cole repasaba escenarios defensivos. Podía pedir apoyo de fuego, pero ya estaban más allá de la comunicación externa. Si se enfrentaba, el intercambio simplemente los inmovilizaría, y su enemigo demostró ser inmune a la supresión convencional. A 1 kilómetro de distancia se detuvieron, acurrucados bajo un enorme saliente de granito, recuperando el aliento en jadeos irregulares. Miraron hacia atrás, hacia la torre. No hubo explosión, ni el rugido del metal colapsando. La torre se dobló. Sucedió en un silencio absoluto, un golpe profundo y nauseabundo que vibró a través de la tierra bajo sus botas. La imponente estructura de acero no se hizo añicos ni se desmoronó. Fue torcida, instantáneamente, por una súbita aplicación de una fuerza monstruosa y aplastante. Cayó en una sola pieza monolítica, hundiéndose en la tierra y llevándose consigo los restos de su posición. «Fallo del sistema confirmado», respiró el técnico con la voz temblorosa. No la desmanteló. Generó una fractura por tensión localizada y aplastó la estructura como una lata de refresco. Cole confirmó la pérdida del tirador y la pérdida de su principal punto de observación. El constructo de 3 puntos había demostrado no solo una fuerza inmensa, sino una aterradora comprensión de los puntos de tensión de la ingeniería. No fue un ataque aleatorio. Fue un desmantelamiento deliberado y sistemático de su plataforma de observación. El bosque volvió a quedar en silencio, pero ahora Cole sabía que el silencio no era benigno. Era el sonido de una inteligencia paciente y calculadora, esperando que su presa hiciera el siguiente movimiento predecible. Se habían retirado, pero no habían escapado de las reglas del cazador. El falso amanecer de la densa bóveda de árboles ofrecía poco consuelo. Los miembros restantes de la unidad se movían con el agotamiento de hombres que no habían dormido, cada músculo tenso por la marcha forzada de la noche anterior. Habían perdido a un hombre y su puesto de mando principal. La presión aumentaba, exigiendo un cambio táctico. El técnico, caminando a la cabeza con su paquete de sensores, intentaba mapear la estructura invisible de su enemigo. Si se trataba de una inteligencia, tenía que haber patrones, marcadores territoriales o debilidades. Se acercaron a un pequeño afluente de río de movimiento lento, donde el terreno se volvía pantanoso. El técnico se detuvo, levantando una mano. La suave orilla de arcilla estaba plagada de huellas, las impresiones anchas de 3 puntos del día anterior. Pero aquí eran mucho más numerosas, cruzándose y superponiéndose. Desplegó un sensor de presión compacto y calibrado en campo. «Capitán, necesito 1 minuto aquí. La densidad es extrema». Cole le dio cobertura, observando la línea de árboles del norte. El silencio de la noche había dado paso a los sonidos apagados y pesados del bosque profundo. El goteo de la condensación, el suave chapoteo de sus botas. El técnico analizó la salida del sensor. «Esto es fascinante y aterrador. La presión acumulada aplicada aquí, a lo largo de este tramo de 70 pies, es inmensa. Esto es consistente con múltiples criaturas de masa extrema. Sin embargo, mire el follaje justo al lado de las huellas. Intacto. Ni un solo retoño roto, ni daños en las raíces. Se mueven con una contención deliberada y sistemática. Confirmaba la teoría del técnico. Estas criaturas minimizaban su impacto, moviéndose con una fuerza controlada que las hacía espectrales a pesar de su tamaño. En el lecho del río, el técnico vio la primera señal de construcción deliberada. No era una presa, sino algo más abstracto. Enormes ramas de madera muerta estaban entrelazadas y fijadas en el barro, intercaladas con huesos blancos y blanqueados.
Formaban estructuras triangulares poco profundas que apuntaban hacia el centro de la anomalía. «Marcadores», susurró el técnico, tomando fotografías con su cámara integrada. «No están esparciendo objetos al azar. Esto es una forma de comunicación o de marcación territorial. Arquitectura primitiva, pero con una geometría específica». Mientras el técnico catalogaba las estructuras, el operador de radio, que ahora operaba como vigilancia de largo alcance a 50 yardas ladera arriba, llamó por las comunicaciones internas. «Contacto, flanco lejano, 300 metros. Demasiado alto para ser un ciervo. No se mueve». Cole se movió a la posición del operador de radio, levantando sus binoculares, estabilizados por el bípode del fusil. El resplandor que se filtraba a través de los árboles dificultaba la identificación, pero finalmente lo encontró. Una masa oscura y erguida, perfectamente camuflada contra los troncos oscuros. Estaba imposiblemente quieta. La criatura usaba las líneas verticales naturales del bosque para ocultar completamente su volumen. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó Cole. «Al menos 10 minutos, capitán. No se ha movido ni un ápice. Está esperando a que reaccionemos». Cole se dio cuenta del peligro al instante. Estaban inmovilizados por las líneas de visión controladas por la criatura. Si se retiraban, expondrían sus espaldas. Si se enfrentaban, revelarían su posición. «Humo», ordenó Cole. «Fósforo blanco, trayectoria direccional, 90 grados a la derecha del objetivo. Enmascaramos nuestro movimiento hacia la orilla del río. Necesitamos la cobertura para romper el contacto visual». El bote de humo sisió, llenando el estrecho valle con nubes espesas y sofocantes. Era una técnica de evasión clásica. Caos para el enemigo, cobertura para el equipo. Pero cuando el humo se disipó 20 minutos después, la alta silueta había desaparecido. No había huido presa del pánico. No había cargado. «Ningún rastro térmico de movimiento rápido, capitán», confirmó el técnico revisando la periferia. Se retiró, pero de manera ordenada. Usó nuestra maniobra táctica, el humo, como señal para reposicionarse. Anticipó el siguiente movimiento. La revelación caló hondo. Se enfrentaban a un enemigo que entendía la disciplina militar. Rompieron la cobertura, avanzando, y se toparon con un claro ancho en forma de cuenco. La tierra aquí era blanda, removida, como si hubiera sido arada repetidamente. No había hierba, solo tierra rota y trozos de granito esparcidos. «Esto no es natural, capitán», dijo el técnico, pasando de nuevo el conjunto de sensores. «La composición del suelo ha sido alterada. Esta área ha sido utilizada sistemáticamente. Es demasiado plana, demasiado estéril para estar tan adentro del parque». La sensación de ser el cazador, a la que Cole se había aferrado desesperadamente desde el descenso, se evaporó por completo. No estaban rastreando a un animal grande y peligroso. Navegaban por el territorio preparado de un enemigo. Los marcadores del río, la tierra despejada, el uso inteligente del camuflaje y la retirada. Esto era un sistema de defensa, un perímetro cuidadosamente construido. No estaban explorando un área salvaje. Estaban encerrados dentro de una jaula, y el arquitecto de esa jaula ahora los rodeaba, esperando el punto más débil de la cerca. Las apuestas habían pasado de la supervivencia contra una amenaza a la supervivencia contra una fuerza organizada y razonadora. El bosque comenzó a presionar. Los árboles parecían volverse más densos y laberínticos con cada milla que cubrían. A medida que se acercaba el anochecer, el aire se volvió húmedo y quieto, roto solo por el incesante zumbido de los insectos que esperaban que ahogara el silencio. Llegaron al segundo puesto de guardabosques abandonado. Un grupo de 3 pequeñas tiendas de campaña y una hoguera improvisada, fría desde hacía mucho tiempo. Este sitio debería haber estado operativo, o al menos abandonado recientemente, según su información original. El interior de las tiendas mostraba signos de una destrucción extrema y precisa. No el desgarro caótico de un oso, sino un despojo. La lona había sido arrancada del armazón, el forro sintético arrancado y el aislamiento retirado.
Los materiales habían sido meticulosamente recolectados. «Están recolectando recursos», observó el técnico pasando una mano enguantada sobre el forro interno despojado. «Necesitan material suave y duradero para algo». ¿Anidación? ¿Ocultación? Antes de que Cole pudiera procesar la implicación, comenzó un sonido. Era bajo, profundo y resonante. No un rugido, sino una frecuencia que eludía el canal auditivo y vibraba directamente en la cavidad torácica. Atravesó la amortiguación protectora de sus auriculares tácticos, enviando un pico de dolor físico a través del cráneo de Cole. La llamada a la batalla. ¡A cubierto! ¡Perímetro defensivo! ¡Ahora!, rugió Cole, incluso mientras la frecuencia resonante desdibujaba momentáneamente su visión. Se apresuraron a ponerse detrás de los muros intactos que quedaban de la pequeña estructura del campamento, levantando sus fusiles. Cole ajustó su posición, cargando una bala de alta penetración. Las siluetas se materializaron casi al instante. No irrumpieron a través de la maleza. Simplemente pasaron de la oscuridad del fondo a una vista clara, fusionándose perfectamente con las densas sombras proyectadas por el crepúsculo. Se movían rápido, a ras de suelo, a diferencia del centinela monolítico que habían observado antes. Eran más pequeños, más rápidos, claramente optimizados para un ataque rápido. Se movían con una velocidad inhumana. Contacto. Flanco frontal e izquierdo. «Abran fuego, apunten a la cabeza o la columna», ordenó Cole, desatando una ráfaga corta y controlada de su fusil de asalto. El sonido del enfrentamiento fue devastador en el silencio absoluto del bosque. Las armas automáticas del equipo rasgaron la quietud, escupiendo fuego y desgarrando el follaje. Las criaturas avanzaron con una resistencia sorprendente. Cole vio a una criatura absorber 3 balas en el centro de la masa, suficiente para derribar un vehículo blindado, y apenas tambalearse. Siguió avanzando, su andar una aterradora mezcla de velocidad y masa. Uno de los especialistas de infantería abrió fuego, estableciendo una cortina de fuego de supresión. La intensa ráfaga levantó la tierra y destrozó los troncos de los árboles jóvenes. Una criatura recibió una ráfaga sostenida, cayó con fuerza, deslizándose 20 pies por la tierra, pero no permaneció abajo. Rodó, luego se levantó de nuevo, sus movimientos ralentizados, pero aún funcionales. «Sus pieles son demasiado densas, están absorbiendo las balas», gritó el especialista de infantería por encima del estruendo de su propia arma. «Concentren el fuego, solo disparos a la cabeza, apunten a los ojos y la garganta», ordenó Cole, vaciando medio cargador en la figura principal. 2 balas encontraron la unión del hombro y el cuello. La criatura se desplomó, retorciéndose, su cuerpo masivo agitándose brevemente antes de quedar inmóvil. Una segunda criatura rompió la línea de fuego por la izquierda. Acortó la distancia con el especialista de infantería en 2 saltos masivos. El especialista levantó su arma para bloquear, pero la criatura no atacó con garras ni dientes. Propinó un impacto de fuerza contundente y enfocado con un enorme antebrazo, golpeando el centro del blindaje del pecho del especialista. El sonido fue un crujido horripilante. El especialista voló por los aires por un momento antes de caer como una piedra, el aliento completamente expulsado de él. No gritó. Ni siquiera logró emitir un jadeo gutural. Cole proporcionó fuego de cobertura inmediato, terminando con la criatura asaltante. Pero el precio ya estaba pagado. El técnico corrió hacia el soldado caído, ya trabajando en los sellos de su traje. «Capitán, su esternón está comprometido. El trauma interno es severo. No sobrevivió al impacto. Habían detenido la amenaza inmediata, pero la velocidad, coordinación y durabilidad del enemigo habían sido confirmadas a un costo tremendo. La zona de fuego ahora apestaba a pólvora gastada y al sabor metálico de la sangre alienígena empapando las agujas de pino. Las criaturas restantes, habiendo sufrido pérdidas más pesadas de lo que Cole anticipaba que tolerarían, de repente cesaron su avance. Se fundieron de nuevo en las sombras profundas con la misma velocidad inquietante
que habían usado para emerger. El silencio regresó, pesado e inmediato, roto solo por la respiración entrecortada de los 4 hombres restantes. Cole sabía que solo habían ganado tiempo. Las secuelas inmediatas del tiroteo fueron un caos condensado en 30 tensos minutos de triaje y reposicionamiento táctico. Cole ignoró la adrenalina que bombeaba por sus venas, forzando su mente a concentrarse en la regla esencial de su supervivencia: encontrar el fallo del sistema. Arrastraron a la criatura que Cole había abatido con éxito, la que recibió un disparo en el cuello, al centro de su perímetro reforzado a toda prisa. Necesitaban pruebas, no solo observación. El técnico se acercó al cuerpo con cautela, armado con un bisturí y una herramienta de corte especializada. La piel de la criatura era gruesa, casi como cuero endurecido, cubierta de un pelaje oscuro y enmarañado que había resistido las balas de alta velocidad. La resistencia es increíble, capitán. Esto no es solo grasa o piel gruesa, es tejido dérmico reforzado, en capas para la absorción de impactos. Es un sistema de armadura biológica, murmuró el técnico, trabajando para despejar el campo de visión para la inspección interna. Cole observaba, su corazón hundiéndose con cada corte. Esperaba cartílago, una musculatura compleja o una estructura ósea vestigial que explicara el paso de 3 puntos. Estaba preparado para un monstruo. Lo que el técnico reveló era mucho peor que cualquier monstruo. Debajo del pesado y enmarañado pelaje, adherido a la carne como restos desgarrados, había tela. Un jirón rasgado y empapado de material sintético de grado militar. El técnico despegó con cuidado las capas de pelaje y piel fusionados. Debajo del camuflaje biológico, había parches de uniforme de fatiga verde oscuro. El hombro llevaba un galón específico y descolorido. El técnico palideció. Reconoció el patrón, consultando una oscura base de datos solo disponible para especialistas de campo de primer nivel. «Capitán», su voz era apenas audible. «Este galón es de la primera oleada de reconocimiento, hace 10 años. El equipo que se quedó en silencio». Cole se acercó, el hedor a sangre y munición gastada abrumando la fresca descomposición del bosque. Miró la cara de la criatura, o lo que quedaba de ella. Los rasgos estaban deformados, estirados y cubiertos de tejido cicatricial fibroso, los ojos hundidos y bestiales. Pero la estructura del cráneo, la geometría ósea subyacente, era innegablemente humana. Esta criatura era innegablemente de origen humano. Esto no era un críptido evolucionado fuera de la biología conocida. Esto era una transformación. No solo encontraron resistencia, afirmó Cole, la implicación helándolo. Fueron capturados, asimilados, se convirtieron en el enemigo. El silencio que siguió fue pesado con la revelación. Sus enemigos no eran alienígenas ni fauna endémica. Eran sus propios predecesores perdidos, mutados por la anomalía que alimentaba el silencio de radio. El sistema era autosostenible, convirtiendo las amenazas entrantes en mecanismos de defensa. El tamaño, la fuerza, el movimiento controlado. El técnico procesó rápidamente las implicaciones. Es una hiperadaptación. Lo que sea que desencadenó esta transformación les dio la forma óptima para sobrevivir en este entorno extremo. Han conservado la inteligencia suficiente para planificar, pero operan con instintos territoriales básicos. La revelación enfocó la mente táctica de Cole con una claridad brutal. No estaban luchando contra bestias. Estaban llevando a cabo una ejecución. Si esta criatura conservaba algún fragmento de su conciencia humana, las apuestas eran ahora imposiblemente altas. Nuevas reglas de enfrentamiento, anunció Cole, volviéndose hacia los 2 soldados de infantería restantes. La masa central es inútil. Apunten solo a la terminación neurológica. Cabeza, columna o la unión entre ambas. No malgasten munición en el pecho. Mientras hablaba, el bosque, de repente y peligrosamente, volvió a quedar en silencio. El zumbido de baja frecuencia que señalaba el ataque se detuvo.
Cole levantó su visor térmico. «Se están retirando». «Evaluaron el costo», sugirió el técnico, limpiando sus instrumentos con precisión quirúrgica. «Demostramos que podíamos dañarlos si alcanzábamos los puntos débiles. Se están reagrupando para adaptarse a nuestra respuesta». Era inteligencia, no instinto. Un ejército que se retiraba para evaluar las bajas y refinar tácticas. Un pavor frío se filtró en la armadura de Cole. Si estas criaturas eran humanos adaptados, el silencio de radio no era una consecuencia de la anomalía, sino una negación sistemática de la influencia externa. Era un mecanismo de defensa. Miró los restos del antiguo especialista, ahora una cosa de enormes y peligrosos músculos y huesos. El destino de su camarada perdido, el precio de entrar en esta zona, era ahora crudamente visible. Quemamos los cuerpos, todos, y nos movemos de inmediato. Avanzamos hacia el punto de extracción norte y mantenemos un silencio de radio completo hasta que estemos a 50 pies del punto de encuentro, ordenó Cole. Sabía que sus probabilidades habían pasado de escasas a imposibles, pero ahora tenían conocimiento. Y en este reino de horror sistemático, el conocimiento era la única arma que aún no había sido corrompida. Estaban luchando contra espectros, armados con la disciplina que esos espectros una vez poseyeron. Los 4 miembros restantes de la unidad ascendieron por una cresta rocosa y empinada. La subida fue agotadora, pero Cole necesitaba altitud para la observación. Se detuvieron justo debajo de la cima, ocultos por un espeso matorral de rododendros. Desde su nueva posición ventajosa, tenían una aterradora vista panorámica del valle que acababan de atravesar. El paisaje estaba cubierto por un movimiento cambiante e inquietante. Abajo, las criaturas se movían en grupos estructurados de 3 a 5, atravesando sectores distintos del suelo del bosque. El movimiento era deliberado, eficiente y claramente coordinado. «Están barriendo el área», señaló Cole, ajustando su visor. «Ningún movimiento desperdiciado. Están realizando una búsqueda en cuadrícula». El operador de radio, a pesar de su fatiga, realizaba escaneos a través de una variedad de frecuencias, tratando de localizar la fuente de la resonancia de baja frecuencia del ataque. «Estoy captando vibraciones esporádicas de ciclo extremadamente bajo, capitán. Demasiado bajas para hacer sonido, casi sísmicas», informó el operador de radio. «Pero están sincronizadas. Se están comunicando a través de infrasonidos. Una charla de red, continua y sistémica». El técnico escaneó el suelo del valle con su superposición térmica, notando algo que rompía el patrón del denso bosque. «Capitán, observe la ladera sureste», señaló el técnico. «Están evitando consistentemente toda esa sección. Tiene casi 1 kilómetro de ancho». Cole enfocó su visor en el área. Parecía cualquier otro parche denso de bosque, espeso de pinos y musgo. «¿Por qué la evitan?». El técnico realizó un rápido análisis espectral ambiental. Alta concentración de un líquen y musgo específicos, diferente a cualquier otro en el valle. Produce trazas diminutas de un subproducto altamente alcalino, claramente repelente o disruptivo para su sistema biológico. Las implicaciones eran profundas. Esto no era simplemente un miedo instintivo a una frontera. Requería conocimiento geográfico, diseminación táctica de información entre la población y la aplicación consciente de una frontera. Se protegían con barreras químicas, una estrategia aprendida al interactuar con el entorno, transmitida a través de su población. Esto era ingeniería ambiental avanzada. «Conocen el mapa mejor que nosotros», se dio cuenta Cole. «Entienden las debilidades de su propia fisiología adaptada. Esto no es solo una amenaza. Es una tribu que ha alcanzado un alto nivel de inteligencia operativa». Cole volvió a mirar sus propios sistemas de posicionamiento global. El mapa estaba fallando. Lo que una vez fue una red densa, pero navegable, de senderos y características, ahora era irreconocible. El bosque se retorcía hacia adentro, el crecimiento natural acelerándose y entrelazándose para bloquear los caminos establecidos. El técnico confirmó el fenómeno.
La densidad de la bóveda de árboles ha aumentado en un 30% en las últimas 12 horas. El bioma está participando activamente en la defensa. Los árboles están cerrando filas. El punto de extracción, marcado en su mapa a 4 millas al norte. De repente se sintió a 100 millas de distancia. Cole interiorizó la sombría verdad. La disciplina militar en la que confiaba, las coordenadas de la cuadrícula, las maniobras tácticas estandarizadas. Se estaba volviendo inútil. Su enemigo operaba fuera de la doctrina militar estándar, utilizando el entorno como un arma. Avanzamos hacia el norte, evitando la zona alcalina. Usaremos su mapa en su contra, decidió Cole. No podemos superarlos en velocidad, pero podemos predecir sus patrones de evasión. Mientras comenzaban a moverse, la fatiga y el estrés hicieron mella en el especialista de infantería más joven. Tropezó, se recuperó, y de repente gritó y se giró, levantando su fusil de asalto y vaciando un cargador completo en una espesa mata de arbustos. ¡Movimiento! ¡Vi movimiento! ¡Justo ahí! Los arbustos quedaron destrozados, liberando una nube de hojas húmedas y astillas. Nada se movió después. Cole maldijo, lanzándose para derribar al hombre, agarrando su fusil antes de que pudiera recargar. ¡Alto el fuego! Acabas de revelar nuestra posición. Antes de que Cole pudiera terminar la reprimenda, una forma masiva, oculta perfectamente bajo la bóveda de árboles, cayó silenciosamente sobre el especialista. Era una criatura de tamaño similar al centinela, pero más pequeña, más rápida. No atacó a Cole. Concentró todo su peso aplastante en el hombre que había gritado y los había expuesto. Este constructo de 3 puntos en particular estaba diseñado para una ejecución rápida. El encuentro terminó en cuestión de segundos. Los sonidos amortiguados por el repentino y pesado silencio, que siempre seguía a uno de los ataques de la criatura. Habían sido disciplinados, cautelosos y sistemáticos. Sin embargo, el único acto de pánico irracional, un estallido ruidoso e incontrolado, les costó otra vida. El sistema exigía disciplina, y aquellos que no superaban la prueba eran eliminados al instante. Cole arrastró el cuerpo del especialista caído 70 yardas hacia la maleza, ocultándolo lo mejor que pudo. El equipo ahora se reducía a 3. El costo del error era absoluto. El bosque esperaba, calculando silenciosamente la pérdida de la presa y la mayor eficiencia de la caza. El trío restante, Cole, el técnico y el operador de radio, encontró un santuario temporal en una profunda fisura horizontal en la roca madre. El estrecho pasaje ofrecía una espalda y un techo sólidos, limitando su exposición a ataques frontales. La piedra bloqueaba la persistente presión de baja frecuencia que las criaturas usaban para comunicarse. El técnico se centró en los nuevos datos extraídos de las piezas de equipo restantes, recuperadas del cuerpo de la criatura eliminada anteriormente. Dentro de una unidad de memoria flash, especializada, encriptada y protegida, había una cascada de informes de campo archivados de la primera oleada de reconocimiento. Son los registros de la misión original, capitán. Fragmentados pero legibles, susurró el técnico, la pantalla de su tableta reforzada iluminando sus sombríos rasgos. Los registros confirmaron sus peores temores. La zona no era solo una anomalía ambiental, era un caldo de cultivo para la adaptación. Los informes detallaban una rápida reconfiguración biológica y mimetismo social. Las criaturas son capaces de una rápida adaptación, leyó el técnico en voz alta, traduciendo la densa prosa académica en inteligencia procesable. Absorben el material genético o las memorias experienciales de aquellos a quienes asimilan. No solo crecieron en tamaño, aprendieron tácticas militares de los equipos anteriores. Otra entrada detallaba la conciencia territorial. El autor, un biólogo muerto hace mucho tiempo de la primera oleada, especulaba que todo el sistema forestal estaba integrado en la red sensorial de las criaturas. Los cambios en la densidad del follaje, los apretados nudos de árboles. El bosque era, en un sentido muy real, ellos. La interpretación del técnico biólogo fue escalofriante.
La noche regresó, más fría esta vez, haciendo caer la temperatura bruscamente hasta los 30 y tantos grados Fahrenheit. Cole desplegó la última de sus potentes luces de inundación a 50 pies de la boca de la fisura. Los haces cortaron 2 conos de luz diurna artificial y dura en el bosque negro. Aparecieron en cuestión de minutos, docenas de ellos. De pie en silencio, rodeando el exterior de la luz, sus ojos reflejando los duros haces blancos. No estaban cargando, se estaban congregando. «Es un consejo», respiró el operador de radio, observando la pantalla del visor térmico. Las figuras permanecían inmóviles, hombro con ancho hombro. No rugían ni participaban en agresiones. Emitían una serie de sonidos profundos y guturales, amortiguados por la distancia y el bosque. Un sonido como el viento moviéndose a través de hojas secas, un susurro colectivo y profundo. Cole ajustó su visor, haciendo zoom en las figuras más cercanas. «Capitán, algunos de ellos llevan fragmentos de equipo. Mire el de la extrema izquierda. Un trozo de un guante de cuero, tejido en el pelaje de su mano. Y metal. Hebillas». La aterradora realidad era ahora absoluta. No eran solo formas de vida mutadas. Eran seres organizados, usando restos de su existencia pasada como trofeos, herramientas o marcadores de memoria. El proceso de asimilación no era una degradación completa, era una reutilización. Entienden la estrategia, usan su entorno, conservan artefactos y se comunican sistemáticamente, dijo Cole, su voz plana por la revelación. Este nivel de organización desafía la clasificación de animal. La tensión dentro de la fisura era sofocante. La disciplina era todo lo que les quedaba, pero la disciplina se estaba deshilachando ante este horror organizado e irracional. Cole sabía que podían eliminar la amenaza inmediata con la munición que les quedaba, pero eso solo provocaría un contraataque más amplio e inteligente. Se mantuvo de guardia, negándose a disparar, negándose a reconocer la presencia silenciosa e intimidante de las criaturas. Los susurros continuaron durante 1 hora, un sonido colectivo y escalofriante de toma de decisiones. Luego, tan repentinamente como aparecieron, las figuras se disolvieron de nuevo en las sombras, sin dejar más rastro que la persistente sensación de juicio. Decidieron no atacar, dijo el técnico, desconcertado. «No», lo corrigió Cole, bajando su fusil. «Decidieron cuándo y dónde tendría lugar la lucha. Y no será aquí». El sistema contra el que luchaban los estaba poniendo a prueba, sondeándolos, empujándolos al borde del fracaso táctico. Habían sobrevivido a la noche, pero las criaturas habían obtenido información sobre sus capacidades defensivas y su resistencia psicológica. La mañana traería el clímax. Cuando el sol finalmente comenzó su ardua lucha por penetrar la bóveda de árboles, Cole dio la orden de moverse. La lógica dictaba que continuaran el avance hacia las coordenadas de extracción, ahora puramente un acto de fe más que un destino práctico. Se movieron lentamente, con cautela, confiando solo en la intuición perfeccionada por años de combate, ignorando el sistema de posicionamiento global que ahora mostraba lecturas sin sentido. Habían avanzado quizás 1/4 de milla cuando el operador de radio señaló contacto. «Movimiento, capitán. Justo delante. 50 yardas. Y no se está escondiendo». Cole se agachó, levantando sus binoculares. La figura se movía a través de la densa maleza con la gracia fácil y masiva de las otras criaturas. Pero esta era diferente. Se movía deliberadamente, sin intentar ocultarse. Era alta, incluso más ancha que los miembros del consejo que habían visto la noche anterior. Y llevaba algo. Una mochila pesada y gastada, claramente de tipo militar, colgada descuidadamente sobre un hombro inmenso. «No disparen», ordenó Cole. Su voz apenas un susurro. La criatura se estaba exponiendo intencionadamente. Era un riesgo calculado por su parte. Esto violaba todas las reglas que habían aprendido sobre su comportamiento táctico. «¿Pero por qué la señal?», preguntó el técnico, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. «Si quisieran eliminarnos,
Tuvieron la oportunidad anoche. Eligieron evaluarnos. Ahora ofrecen un camino. La lógica era innegable. Si el enemigo tenía una ventaja numérica abrumadora y superioridad táctica, lo cual tenían, no había razón para negociar o guiar. El objetivo no era la eliminación, sino la redirección. Operador de radio, prepare 2 granadas aturdidoras. A mi orden, avanzamos 100 pies, en formación cerrada. Si algo se mueve hacia nosotros, abrimos fuego, instruyó Cole. La criatura permaneció inmóvil durante otro minuto, su postura relajada pero decidida. Luego, les dio la espalda y comenzó a caminar lentamente entre los árboles, mirando constantemente por encima del hombro, asegurándose de que la seguían. Mantenía una distancia precisa de 50 yardas. Cole tomó la decisión más difícil de la misión. Seguimos al guía. No podemos luchar contra todo el bosque, pero podemos luchar contra su centro. Se pusieron en marcha, sus botas pesadas y deliberadas, sus armas en posición de alerta baja. El silencio se sentía diferente ahora. Ya no era la quietud de una trampa que se cierra, sino la tensa calma de una marcha escoltada. El guía no los llevó hacia el norte, donde se encontraba su extracción, sino hacia el suroeste profundo, al corazón de la zona restringida. El terreno se volvió más accidentado, el aire más pesado y espeso con el olor a pelaje húmedo y descomposición. Habían entrado en el territorio central. Después de una hora de seguirlo, entraron en un cañón estrecho y sinuoso excavado en la tierra, con paredes que se elevaban 40 pies de altura. El guía se movió a través de él con facilidad, su cuerpo masivo rozando la roca. Cole y su equipo lo siguieron, reconociendo el peligro de ser canalizados hacia una zona de muerte tan estrecha. Pero sus opciones se habían evaporado. Habían apostado por la inteligencia de la criatura. El cañón se sentía opresivo y peligroso. El cañón se abrió de repente, a un claro que los dejó paralizados de inmovilidad. Ya no estaban en el parque, estaban en el corazón de la anomalía. El cañón arrojó al trío a un claro de tierra anormalmente plana, de 400 pies de diámetro. En el centro del claro se alzaba un monumento a la decadencia industrial y la conquista biológica. Era una montaña de restos, enormes chasis de vehículos oxidados, piezas destrozadas de maquinaria pesada y los restos esqueléticos de al menos una docena de helicópteros, todo fusionado por años de óxido y crecimiento biológico. Intercalados a lo largo del enredo metálico, había huesos humanos blanqueados, tejidos en la estructura como macabros materiales de construcción. Y en la cima misma de esta pirámide de chatarra, a 30 pies sobre el suelo, se encontraba el líder. Era la criatura más grande que Cole había visto hasta ahora. Su complexión era inmensa, fácilmente de 12 pies de altura cuando estaba erguido, su musculatura ondulando bajo un pelaje denso y de color marrón oscuro. No llevaba un arma, pero la pura gravedad de su presencia era abrumadora. La presencia del líder dominaba el claro. Cole levantó su fusil, apuntando al pecho del líder, pero dudó de inmediato. A través del enorme esternón de la criatura, Cole vio una cicatriz profunda y nudosa, perfectamente redonda y perfectamente curada. La cicatriz era el punto de entrada de un proyectil antiblindaje. Este líder había sobrevivido a un enfrentamiento directo con armamento pesado. «Aquí es, capitán», susurró el técnico, su voz temblando ligeramente. «El centro del sistema, su base». El guía que los había llevado hasta allí se movió a la base del montón de chatarra y adoptó una postura sumisa, permaneciendo inmóvil. Alrededor de la base del montón, Cole notó otro movimiento. Criaturas más pequeñas, juveniles, de 4 o 5 pies de altura, cubiertas de un pelaje más lanoso y de color más claro. Se acurrucaban cerca del líder, presionándose contra el montón, claramente dependientes. El líder miró hacia abajo. Su cabeza estaba menos distorsionada que la de los otros que habían encontrado. Sus ojos, aunque oscuros y grandes, tenían una profundidad inquietante. No gruñó. Emitió una vibración profunda y resonante,
similar a las señales de baja frecuencia que habían monitoreado, pero más suave, casi musical. Un sonido que resonaba con una calma primordial. Era el sonido de un padre calmando a sus crías. No solo están organizados, capitán, analizó el técnico registrando el patrón de sonido. Son una sociedad, un clan, y ese es su patriarca. El líder miró directamente a Cole. No había furia en la mirada, ni sed de sangre salvaje, solo una pena abrumadora y ancestral. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y soportado una carga demasiado pesada. Las apuestas cambiaron de nuevo. No se enfrentaban a agresores sin mente, se enfrentaban a un gobernante, un progenitor que defendía a su pueblo y su territorio. ¿Por qué no nos emboscaron en el cañón?, preguntó el operador de radio, el miedo evidente en su voz tensa. No quieren eliminarnos, declaró el técnico, la claridad del momento invadiéndolo. Quieren que nos vayamos. Nos guiaron hasta aquí para mostrarnos la escala de su poder y el tamaño de su territorio. Nos están advirtiendo que nos retiremos. Cole sabía que no podía irse. Si se retiraba ahora, el informe sería inconcluso, la amenaza permanecería, y la siguiente oleada simplemente sería asimilada más rápido. La anomalía tenía que ser neutralizada, o al menos confirmada más allá de toda duda. Ajustó la empuñadura del fusil. Esto no era un enfrentamiento táctico. Era un enfrentamiento de intenciones. El líder esperaba que Cole hiciera el primer movimiento, que ejecutara la violencia que determinaría su destino. Esperaba un acto de voluntad. Los tres hombres estaban expuestos en el terreno baldío, frente al líder que se recortaba contra el colosal monumento de sus fracasos compartidos. El aire estaba tenso, eléctrico con el peso del momento. Cole era muy consciente de que los árboles circundantes estaban llenos de cientos de ojos silenciosos y vigilantes. El sistema estaba a punto de activarse, pero la activación final dependía únicamente del humano que se había atrevido a penetrar en su santuario. Cole respiró hondo, el olor rancio y metálico del claro llenando sus pulmones. Se enfrentaba al administrador del sistema del enemigo, la criatura que dictaba los términos del enfrentamiento. No le daría al líder la satisfacción de ser el agresor. Cole no apuntó a la criatura. Quitó el seguro del fusil de asalto de alto calibre, levantó el cañón hacia el cielo y vació un tercio de su cargador restante en una ráfaga cerrada hacia el aire vacío sobre la ciudadela. Disparó los tiros para afirmar su autoridad. El ruido fue ensordecedor, agudo y violento, rasgando el profundo silencio. Fue una declaración, no un ataque. El bosque explotó. Desde la línea de árboles circundante, emergieron docenas de criaturas. Ahora no se movían en barridos organizados. Se lanzaron hacia adelante, rodeando a los tres hombres en un semicírculo denso y perfecto que no dejaba ninguna vía de retirada. La batalla comenzó al instante. Fue una defensa desesperada y sistemática contra probabilidades abrumadoras. Cole descargó un fuego fulminante sobre los flancos, apuntando a las uniones del cuello y la cabeza, quemando preciosa munición con una eficiencia despiadada. Su fusil de asalto estaba en fuego continuo para maximizar el impacto. Las criaturas absorbían el fuego, pero aquellas que recibían disparos precisos tropezaban, proporcionando valiosos segundos para que el equipo se reposicionara. Cole manejaba su fusil metódicamente. Un disparo, un objetivo, siempre apuntando al centro de la masa de la cabeza. No apuntaba con ira, sino con el enfoque desapegado de un hombre que realiza un mantenimiento necesario. Cada movimiento era disciplinado, cada bala contabilizada. «¡Están cerrando la brecha, capitán!», gritó el operador de radio disparando su arma de menor calibre contra la masa que avanzaba rápidamente. Cole observaba al líder. De pie en la cima del montón de chatarra, la inmensa criatura permanecía absolutamente inmóvil. Observaba la refriega abajo, presenciando las muertes de los de su propia especie, pero sin emitir ninguna señal de refuerzo, ninguna llamada a una retirada organizada. Ponía a prueba la eficacia de la voluntad de Cole contra la pura durabilidad de su fuerza asimilada.
Cole vio caer al operador de radio. No por el golpe de una criatura, sino tropezando hacia atrás, con un trozo de escombro oculto, su arma volando libre. Al instante, una criatura se abalanzó sobre él, pero el operador de radio fue rápido. Aprovechó su posición, sacando el cuchillo de supervivencia de su chaleco. Mientras la criatura luchaba con el hombre más pequeño, Cole vio un desesperado parpadeo de movimiento en la mano del operador de radio. Utilizó la antigua baliza encriptada, incorporada en su unidad de comunicaciones montada en la cadera. No estaba transmitiendo en su frecuencia habitual. Estaba pulsando una señal codificada en profundidad, disfrazada como una antigua frecuencia de observación meteorológica llena de estática, la única frecuencia que el campo de la anomalía no lograba bloquear. Una fracción de segundo después, la criatura eliminó al operador de radio, aplastándolo contra la tierra. Cole no dudó. Giró su fusil y terminó con la criatura. Se centró en la consecuencia. La señal había sido enviada. Era débil, casi con certeza fragmentada, pero estaba fuera. Los dos especialistas restantes, Cole y el técnico, luchaban espalda con espalda, su munición disminuyendo peligrosamente. El perímetro se estaba encogiendo, la masa oscura de pelaje y músculo, presionándolos hacia adentro. Entonces, un sonido que no era pólvora ni susurro de baja frecuencia atravesó el bosque, un zumbido agudo y fino, que crecía rápidamente en volumen. El distintivo y rítmico golpeteo de las pesadas aspas de un rotor, rompiendo la densa atmósfera. Las criaturas dejaron de moverse, se congelaron, girando sus enormes cabezas hacia arriba, hacia la bóveda de árboles. Oyeron la aproximación. El líder levantó la cabeza hacia el cielo. Cole vio que la intensa pena en sus ojos se profundizaba, finalmente reemplazada por una sombría resignación. La prueba había terminado. Los humanos habían llamado a una intervención externa. La integridad del sistema estaba comprometida. El líder aceptó su derrota táctica. El líder rugió. Fue un sonido diferente a cualquier otro. Un grito de dolor, autoridad y amarga derrota. Era la señal para la retirada. En un instante, las criaturas restantes se retiraron. No huyeron caóticamente, se desvanecieron, arrastrando a sus heridos y los cuerpos de sus muertos con ellos, retirándose a la cobertura sistemática del bosque. Lo único que quedó fue el olor metálico de la munición quemada y el creciente y bendito rugido del transporte aéreo que se acercaba. El helicóptero de carga pesada rompió la bóveda de árboles con una explosión de ruido y viento descendente, esparciendo escombros y los últimos vestigios del silencio del bosque. Los potentes reflectores de la nave trazaron duros caminos a través del claro, iluminando brevemente la horripilante ciudadela de chatarra. Cole y el técnico eran los únicos supervivientes en pie. Cole tenía un profundo corte en el antebrazo y estaba sordo de un oído, pero funcionaba. El técnico estaba visiblemente en shock, pero mantenía el agarre de su fusil. La extracción fue brutal y rápida. Un médico y dos especialistas de recuperación descendieron en rappel, trabajando frenéticamente para cargar a los vivos y a los eliminados en la cabina. «¡Tenemos que movernos!», gritó el piloto por el auricular. «La firma magnética aquí se está disparando. Necesitamos altitud ahora». Mientras el helicóptero se elevaba, alejándose del claro, Cole se obligó a permanecer erguido, escaneando la escena de abajo. Habían derrotado la amenaza física inmediata, pero el sistema en sí permanecía intacto. El técnico, sujeto con arneses y recibiendo tratamiento inicial, señaló débilmente hacia el extremo norte del cañón del que habían salido. Cole dirigió su mirada. Allí estaba él, el líder. La masiva criatura había trepado hasta el borde del cañón, 30 pies por encima del devastado claro. No miraba a la aeronave que partía, que ya se encogía en el cielo. Miraba hacia abajo, al terreno sagrado y devastado de su ciudadela, y luego hacia la inmensa y susurrante extensión de su bosque, un protector contemplando su derrota. A medida que el helicóptero ganaba velocidad y altitud,
La cámara táctica montada en el casco de Cole grabó el detalle final y cristalino. En la inmensa y masiva mano del líder, sostenido delicadamente, había un pequeño y rasgado trozo de tela. Era el galón, el marcador identificativo que Cole había cortado del uniforme de su especialista perdido, que había sido llevado por el guía. La criatura estaba de luto. La nave se liberó de la zona anómala. La comunicación volvió a la vida de inmediato, inundando los auriculares de Cole con la charla frenética y estandarizada del monitoreo del alto mando. Estaba de vuelta en el mundo de la disciplina, la lógica y los sistemas, pero las reglas habían sido alteradas permanentemente. 3 horas más tarde, Cole estaba sentado en una sala de interrogatorios estéril y brillantemente iluminada en una instalación clasificada a cientos de millas del parque. El técnico se sometió a una evaluación física y psicológica. El informe oficial fue redactado, clasificado inmediatamente como Nivel 0. Amenaza crítica. No difusión. Cole fue interrogado. Se le ordenó firmar un acuerdo de no divulgación que cubría la totalidad de su vida restante, y se le dio una semana obligatoria de permiso. Luego se le emitió un nuevo conjunto de órdenes. La siguiente misión ya estaba siendo planeada. Operación Rastro Salvaje 2. Una misión de recuperación en lo profundo del corazón de la anomalía. Cuando el ayudante colocó la carpeta sellada sobre la mesa, se deslizó una fotografía. Era una imagen de reconocimiento, tomada desde la órbita, que mostraba un reciente cúmulo de firmas térmicas dentro del parque, destacando la alta densidad de las criaturas. Pero el analista había cometido un error. Adjunta a la foto había una imagen de archivo de los expedientes clasificados. El equipo original de la primera oleada de reconocimiento, de pie en formación hace 10 años. 6 rostros jóvenes y disciplinados. Cole miró entre las dos imágenes. Miró los rostros de los hombres perdidos y asimilados de la primera oleada, ahora monstruos que protegían la ciudadela. Luego miró la segunda foto. Era una composición estilizada y generada por ordenador, creada por los analistas basándose en las características de transformación de las muestras de criaturas recuperadas. Mostraba la asimilación proyectada en el equipo de la segunda oleada. De pie, al frente de la imagen, masivo, peludo y con ojos que contenían la misma pena ancestral que había visto en los ojos del líder, había una reconocible distorsión del propio rostro de Cole. El sistema había finalizado su trabajo, preparando a su más nuevo defensor. Cole era el último que quedaba en pie.